Tercer domingo del tiempo ordinario. Desde hace algunos años el Papa Francisco ha querido que se dedique este tercer domingo a la reflexión en torno de la palabra de Dios, de lo que significa ella en la vida del creyente, y pudiéramos decir del papel que juega en cada celebración eucarística. Y es la misma palabra de Dios la que, proclamada en este domingo, nos ayuda a entender este buen propósito del Papa al proponer esta jornada especial en torno de la palabra de Dios. Lo primero que yo quisiera recordar es cómo cada celebración eucarística está conformada por dos mesas: la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Ambas mesas se constituyen complementándose una con la otra en alimento de vida. Así, la Eucaristía significará en esa mesa el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero la mesa de la palabra significará también ese alimento espiritual, porque como dice el Salmo, la palabra es luz en nuestros pasos. Y quien escucha la palabra suscitará en él la fe que nos lleva al encuentro con el Señor, pan de la vida, palabra misma revelada del Padre. Jesús es la palabra por la cual todas las cosas fueron creadas, por la cual todas las cosas han sido recreadas. Escuchar la palabra, acoger la palabra, poner en práctica el mensaje de la palabra, es creer, escuchar y acoger al Padre Celestial en la persona de Jesús, palabra revelada del Padre. En ese orden de ideas, la Eucaristía, cada Santa Misa, se compone pues de estos dos momentos fuertes, llamados a escuchar la palabra y alimentarnos de ella, llamados a participar en ese misterio salvífico, pascual, mistérico y sacrificial, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. La primera lectura hoy del profeta Nehemías nos cuenta cómo el pueblo de Israel, después del exilio, unos 400 años antes de Cristo, se reúnen por vez primera a celebrar la palabra, a escuchar la ley divina. Y hay todo un rito, una entrada solemne, una proclamación de la palabra, una explicación de la misma, una acción vital. Lo que hacemos nosotros en cada celebración eucarística es eso. Hay una procesión de entrada donde los lectores se aproximan solemnemente al ambón para proclamar la palabra. La palabra no se lee en una acción litúrgica, la palabra se proclama. Y así entonces, proclamada la palabra, se explica. Hay unos detalles interesantes del pasaje de Nehemías. Cuando el proclamador expone, presenta públicamente el texto ante los fieles, todos se postran. Y luego, cuando están proclamando, dice el texto, todos lloran. El profeta dirá que es un día de fiesta, que no es para llorar. Pero sin embargo, el llorar y el postrarse significa el reconocimiento de lo sagrado de la palabra. No se está escuchando una voz humana, si bien es cierto que ella es mediación. Se escucha en esa palabra, en esa voz del proclamador, la palabra de Dios.
la palabra eterna del Padre. Y por eso se reconoce su solemnidad, su sacralidad, su divinidad. Un primer mensaje, pues, que yo quisiera que quede en esta meditación dominical, en el domingo dedicado a la palabra, es que no nos acostumbremos a ella, que descubramos cómo esa palabra es palabra de Dios. Y por eso, primero, no tengamos miedo en acercarnos a ella, leer la Biblia, meditarla, coger un salmo, escudriñarlo, ver qué nos deja para la vida de cada día. No nos dé miedo leer la palabra, no es necesario que se la aprendan de memoria. Lo importante es dejar que esa palabra ilumine, fortalezca, anime. Ese detalle de la postración ante la palabra y de llorar ante ella y de alegrarse debiera ser también habitual en cada uno de nosotros. Y vamos a venerar la palabra, y que no sea solo una Biblia grande decorativa en una casa. Es mejor una Biblia desbaratada porque se lee y se usa que una Biblia bonita que decora y basta. El Evangelio nos presenta el inicio de la vida ministerial según San Lucas. La vida ministerial de Jesús según San Lucas. El autor del Evangelio hace una introducción interesante explicando por qué escribe este libro. Primero, hay un destinatario, querido Teófilo. Pudiéramos decir en una exégesis, una interpretación amplia, que ese Teófilo no es una persona individual. Teófilo significa hijo de Dios. Theos, Filos, hijo de Dios. Y así entonces quiere decir de que los destinatarios somos todos los que somos hijos de Dios. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Lo segundo es que él explica por qué lo lleva a él a escribir. Y dice que ha de recoger toda una tradición oral que él no quiere que se pierda. Y por eso, recogida esa tradición oral, lo pone por escrito. Investiga, estudia, lo hace con diligencia desde el principio, recogiendo los testimonios de los testigos oculares y los servidores de la palabra, con un propósito, para que todos nosotros, los hijos de Dios, ilustre Teófilo, podamos conocer la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Es una introducción muy bella porque nos muestra entonces que hay una intencionalidad, el ayudarnos a todos a descubrir cómo esa palabra tiene un mensaje, un contenido, una razón de ser, una fuerza especial. Luego hace un salto al capítulo 4, los capítulos que siguen, aparece según San Lucas el llamado Evangelio de la infancia de Jesús, que estuvimos también meditando en los tiempos de Adviento y Navidad. Por eso el texto litúrgico propuesto se salta del capítulo 1 al capítulo 4, capítulos 14 y 21, donde Jesús está en la sinagoga de Galilea, en Nazaret. Y allí, de alguna manera, repite el esquema que escuchamos en Nehemías. Entra a la sinagoga, coge el rollo, lo expone, lo lee, lo explica.
toma el pasaje del profeta Isaías capítulo 61, que dirá: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y leído este pasaje, Jesús lo explica, y lo explica de una manera muy simple. Todo esto que he dicho, hoy se cumple. La palabra hoy se cumple tiene también un significado especial, como para decirnos que la palabra es viva y eficaz, siempre y en todos los tiempos, y que para el hoy cualquier pasaje bíblico nos ilumina, cualquier pasaje de la Sagrada Escritura se convierte en espíritu y vida, como lo repetimos con el salmista. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Hay pues un hoy en la palabra. Y que en este tiempo jubilar, que es un tiempo de gracia, como casi que el mismo que Jesús inaugura, pues sea un tiempo para la escucha de la palabra, para meditar la palabra, para que este jubileo nos ayude, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu, a profundizar el querer de Dios para cada uno de nosotros. Este tercer domingo del tiempo ordinario nos ayude pues a profundizar el sentido liberador, iluminador, santificador de la palabra de Dios. A veces caemos en darle más importancia a libros de espiritualidad, de comentarios a la palabra, que a la palabra misma. Acerquémonos a ella, alimentémonos de ella y encontraremos luz en nuestros pasos, fortaleza en la debilidad y alegría y gozo para reconocer lo bueno que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.